Muy buenas tardes a todas, en especial a todos los padres y maestros que nos acompañan. La Fundación Rafael Hernández Colón y la Biblioteca Infantil Lila Mayoral Wilshing les dan la más cordial bienvenida. La Biblioteca Lila Mayoral Wilshing dirige sus esfuerzos en promover la lectura durante la etapa de la niñez temprana, como base para el éxito escolar y el desarrollo del liderazgo en los niños. Esta serie del mes de junio de talleres como en familia, que comenzó ayer, les estaremos ofreciendo 3 talleres que abarcan desde el embarazo de la madre hasta el comienzo de los 5 años. Aquellos participantes que deseen un certificado de participación podrán solicitarlo una vez completen al menos 45 minutos de participación de este taller. Luego del taller, los participantes registrados recibirán un correo de parte de la Fundación Rafael Hernández Colón con el certificado de participación tendrá un costo de $5. Y vamos ahora de lleno a este taller. Mucho se comenta sobre la cantidad de niños que fracasan en el primer grado. Muchos niños no están listos tan siquiera para el kindergarten. Siempre he sostenido que la clave está en el nivel preescolar. Ahora, estudios longitudinales muestran que la diferencia entre los niños que han tenido la dicha de recibir estímulos en su desarrollo, tan temprano como antes de nacer, son los que tienen más probabilidad de éxito. Este es el caso del tema que vamos a cubrir en el día de hoy, la alfabetización temprana, que cuando antes comencemos a leerles a los niños, mejor será para su eventual futuro preescolar o escolar. Vamos a presentar a las profesoras que estarán con nosotros en el este taller maravilloso. La primera profesora es la profesora Paola Nicole Monserrate Rodríguez. La profesora Paola Monserrate obtuvo un bachillerato en artes en ecología familiar, educación preescolar, infantes y maternales de la Facultad de la Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, con una distinción magna cum laude. Más adelante completó su maestría en educación del niño preescolar de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, también recinto de Río Piedras, con la distinción summa cum laude. Trabajó como maestra preescolar en el Centro de Desarrollo Preescolar de la Administración Central, centro licenciado por el Departamento de la Familia y el Consejo de Educación de Puerto Rico y acreditado por la National Association for the Education of Young Children. Ahora labora como coordinadora educativa en el Centro de Cuidado y Desarrollo Chiquillos en San Lorenzo. Vamos entonces a presentar a nuestra segunda panelista, que es la profesora Sorimar Siaca Burgos, quien obtuvo un bachillerato en artes en ecología familiar, educación preescolar, infantes y maternales de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, con una distinción magna cum laude. Más adelante completó su maestría en educación especial y diferenciada de la Universidad de Puerto Rico, la Facultad de Educación, con una distinción summa cum laude. La profesora Sorimar Siaca ha laborado con el sistema de evaluación y medición de calidad conocido como PASITOS. Laboró como maestra preescolar en el programa Head Start del municipio de San Juan, Nuevo Milenio. Trabajó también como maestra preescolar en el Centro de Desarrollo Preescolar de la Administración Central y ahora trabaja en el Centro de Desarrollo Preescolar del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Pues ahora, sin más, podemos pasar al taller Alfabetización Temprana, base de la lectoescritura. Podemos comenzar con la profesora Paola Monserrate. Pues muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Esperamos que el taller les sea de utilidad y de recurso para sus salas de clase y para los chicos que están en sus hogares también, para los que son padres o madres. Vamos a comenzar explicando, ¿verdad?, lo que es la alfabetización
y cómo podemos estimular esa lectura y escritura en esta etapa de la niñez. Nos gustaría iniciar con esta cita del pedagogo italiano Loris Malaguzzi, que dice así: lo que queremos lograr es activar en los niños el deseo, la voluntad y gran placer que viene de ser los autores de su propio aprendizaje. Básicamente en esta cita se resume nuestra visión de la educación. Queremos que para los niños el proceso educativo y todas esas destrezas que influyen en este proceso sean unas pertinentes, significativas y divertidas. Que los niños se enamoren de ese proceso de aprender para que quieran continuar haciéndolo a lo largo de toda su vida. Iniciamos destacando qué es el lenguaje y cómo se desarrolla. El lenguaje se define no solamente como palabras, sino también como signos, y de ahí partimos, ¿verdad? La escritura, también el lenguaje de señas, y gestos también se definen como lenguaje, ese lenguaje facial o corporal que también conocemos muy bien. Con el lenguaje nos comunicamos y expresamos lo que pensamos, lo que conocemos, lo que sentimos y las ideas que tenemos. Así que la función del lenguaje es para poder relacionarnos básicamente con otras personas en una sociedad. Importante destacar que el lenguaje se comienza a desarrollar desde el 6º mes de embarazo. Ya en ese último trimestre del embarazo, el feto pasa parte de su tiempo procesando esos sonidos lingüísticos que les son familiares y los ritmos de su lengua materna. Por eso es bien importante que durante el embarazo le hablemos mucho a los niños, se les pongan canciones, incluso se le lean cuentos o literatura infantil. Y vemos en infantes recién nacidos o, ¿verdad?, personas que han sido padres o madres, se dan cuenta que los niños se calman cuando escuchan la voz de mamá o la voz de papá o de un familiar cercano, si estuvieron expuestos durante el embarazo a que se les hablara y se les desarrollara ese lenguaje. Son muchos los teóricos, educadores o investigadores que han estudiado cómo se desarrolla ese lenguaje tanto oral como escrito en los niños. Cabe destacar que el lenguaje incluye lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que escribimos y lo que leemos, como bien se ve en esa ilustración que acompaña esta diapositiva. Así que dentro de esos estudios e investigaciones en este campo lingüístico, se ha determinado que hay unas predisposiciones genéticas que pueden influir en ese desarrollo del lenguaje, porque puede haber condiciones de salud, tanto motrices como auditivas, del habla o incluso de la visión, que pueden afectar que ese desarrollo del lenguaje se dé como es esperado. Más allá de eso, de esos aspectos genéticos, es importante resaltar que la interacción social es necesaria para el desarrollo del lenguaje, porque vivimos en una sociedad y el lenguaje, la función principal del lenguaje es para comunicarnos, así que esa interacción social es vital. Debido al lugar donde nos criemos, es que se han desarrollado, ¿verdad?, diferentes idiomas, y es por eso mismo, porque esa interacción social influye en el lenguaje y también las predisposiciones genéticas. Así que hay que tener en consideración ambas vertientes y variantes cuando estemos trabajando el desarrollo de la lectoescritura o alfabetización en esta etapa de la niñez. La alfabetización, que es otro nombre que se le da a este proceso, ¿verdad?, de lectoescritura, para inicios del siglo XX se definía como un conjunto de habilidades aisladas y se enseñaba a escribir por un lado y a leer por otro, como si no tuvieran ninguna conexión. Años más tarde, esta visión se ha ido transformando de la mano de la psicolingüística y de su precursor principal, que fue Kenneth Goodman, y ahora se visualiza la alfabetización como un proceso integral y completo, que todo va unido. Y esto se debe a que el lenguaje es una herramienta que utilizamos para comunicarnos. Por lo tanto, cuando queremos comunicarnos, tiene que esa comunicación tener significado, pertinencia, ser funcional, tener sentido y ser de modo natural. Ahora los dejo con mi compañera, la profesora Sorimar, que va a hablar un poco de ese desarrollo de la escritura en esta etapa de la niñez. Gracias a la profesora Paola y a la Fundación nuevamente por la invitación. Bien, hablando un poco del desarrollo de la escritura, los niños de edad temprana tienen expectativas en relación al lenguaje escrito que observan en su medio ambiente, sobre todo cuando hablamos de niños que están expuestos a escenarios en los que se leen cuentos, se narra
se comparte, ¿verdad?, diversas estrategias de lo que es la alfabetización. Debemos reconocer también que la escritura es el preámbulo de la lectura. Así que por eso podemos ver niños que puedan estar involucrados en lo que es la escritura mucho antes de familiarizarse con lo que va a ser la lectura. El niño aprende a leer al utilizar letras para inventar palabras que escribe. Y luego trata de reconocer letras y palabras de acuerdo a lo que está escribiendo. Es por esto que debo recalcar que para que esto ocurra es bien importante esa exposición. Si no exponemos al niño a las letras y a estar en contacto con las letras y sus sonidos, definitivamente no podemos ver en edad muy temprana que esto esté ocurriendo. Por eso, cuando un niño pregunte qué letra es esta, cómo suena, es bien importante que prestemos atención, porque esos son los primeros indicadores de que hay un niño altamente interesado en la conciencia fonológica. Bien, para definir un poco cómo ocurre ese proceso de escritura, primeramente, en la foto que tiene el número 1, hablamos del garabato desordenado. Este es un garabato que básicamente consiste en trazos que podemos ver que parece que están realizados en forma circular, e incluso trazos como cuando agarramos un crayón y trazamos de un lado a otro, pero no vemos nada definido. Y estas son las primeras experiencias que puede tener un niño, yo diría que desde la edad maternal, a partir de los 18 meses, cuando empieza a agarrar un crayón, a tener contacto con un papel y empieza a hacer trazos libremente. También podemos ver y notar, según la marca del lápiz, que la fuerza ejercida en ese momento todavía no es la correcta, ¿verdad? O la necesaria para empezar a escribir. En la segunda foto, un garabato ordenado. ¿Por qué consideramos un garabato ordenado? Pues miren, podemos ver que hay diversos tipos de líneas. Hay líneas en zigzag, hay líneas verticales, horizontales, incluso hay líneas curvas, también hay círculos. Y son unos trazos mucho más organizados, porque podemos hasta clasificarlos. También podemos ver que podemos organizarlo de izquierda a derecha. En la siguiente ilustración, la escritura telegráfica, en esta imagen podemos ver que la letra A aparece en varias ocasiones. Esto ocurre mucho cuando el niño está iniciando esa exposición a lo que es la escritura de su nombre y ya reconoce esa letra inicial como parte, ¿verdad?, de sí. Así que es muy común que cuando el niño se está exponiendo por primera vez a lo que es escribir, esos primeros meses de escribir o copiar el nombre, pues cada vez que haga un dibujito le va a colocar su letra inicial, porque eso ya para el niño es un sentido de pertinencia. Y aunque todavía no escriba el nombre completo, como dice ahí en este caso Angélica, sí escribe la A, ya eso, el escribir esa A varias veces le da, ¿verdad?, ese sentido a esa niña de que este es mi trabajo, y se reconoce como un proceso de escritura. La próxima, la escritura prealfabética presilábica, también lo podemos conocer como lo que es el inventario de letras, y esto ya es una serie de letras o de símbolos numéricos o, ¿verdad?, abecedarios, en la que los vemos organizados de izquierda a derecha. En esta etapa, aunque veamos muchas letras, numerales o símbolos en el papel, no necesariamente hay un mensaje que nosotros podamos descifrar. Pero sí, el niño te está dejando saber todas las letras que ya al momento él logra reconocer o que ha estado en contacto al escribir previamente. En la foto número 5, la escritura prealfabética silábica con conciencia fonológica. En esta ilustración, este niño escribió elefante triste. Eso es lo que este niño nos quiso comunicar. No está utilizando todas las letras que se utilizan para escribir las palabras elefante triste, pero sí nos percatamos, el niño seleccionó letras que por su sonido le ayudan a llevar un mensaje. Entonces, para escribir la palabra elefante utilizó la E, la L, la F y la T al final. Para él, elefante triste, ¿verdad? Como pueden ver, aunque no necesariamente están todas las letras que
comprenden estas palabras si hay un mensaje, y utilizó la conciencia fonológica que ya él ha ido desarrollando al estar en contacto con los sonidos de las letras para escribir unas palabras. Y la escritura alfabética, ya esta es ¿verdad? Una etapa pues con un niño que ya ha estado más expuesto a lo que son los sonidos de las letras, y la escritura, como pueden ver, hay mucha legibilidad en esa escritura. Aquí lo que dice es la vaca dice mu, y esto ocurre cuando tú le dictas a un niño algo y él logra copiarlo. Para que esto ocurra, definitivamente debe haber una exposición a lo que es los sonidos de las letras y a la escritura, a estar en contacto diariamente con esas experiencias que propicien que el niño escriba, que fortalezca el agarre del lápiz también, porque como podemos ver, ya ahí, por el tamaño que podemos observar también en esas letras, nos deja saber que es un niño altamente expuesto. ¿Qué nosotros debemos hacer para iniciar esos procesos de estimular la escritura? Primeramente debemos tener un lugar designado para escribir. A veces queremos que las cosas ocurran, pero tenemos también que nosotros como adultos, como educadores o como padres, propiciar y dar ese empujón para que se den. Si nosotros creamos un área, un espacio que sea destinado para eso, podemos llamar la atención al interés del niño por lo que es la escritura o la alfabetización, los libros también. Así que en ese rinconcito que destaquemos para escritura debemos tener papeles, podemos tener pizarra, la pizarra puede ser de tiza, puede ser de marcador, manipulativos de letra, material sensorial y material impreso. Cuando hablo de material impreso nos estamos refiriendo a canciones, a los cuentos favoritos, a rimas, y quizás pensamos que, pues mira, a lo mejor no tiene un cuento o una canción favorita, pero podemos pensar entonces un poco más allá. Pero ¿y qué tema le interesa a mi hijo? Porque quizás puedo darme la tarea de buscar una canción o una rima de un tema de su interés y ponerlo en ese espacio, y así despertar ese interés en ese niño por lo que es el material impreso. Podemos en esa área colocar creyones, marcadores, lápices, bolígrafos, todo lo que sirva para escribir lo podemos colocar ahí. A veces queremos descartar cosas porque no las utilizamos, pero también si las organizamos y las ponemos en esa área, ¿verdad? Clasificada, porque siempre es importante para los niños pequeños verse en espacios organizados. También podemos incluir lo que son diferentes tipos de papel. No tenemos que centrarnos solamente en el papel blanco de maquinilla o con el que sacamos copia, sino que podemos incluir papel de colores, el papel de periódico, de revistas, que a veces pensamos en que pues lo botamos, pero fíjate, esto nos puede servir porque a veces estas revistas o estos libros que ya no vamos a utilizar tienen buenas ilustraciones que el niño puede utilizar para narrar algo, luego escribirlo. También hay letras en diversos tamaños, pueden recortarlas y pegarlas para formar nuevas palabras. Incluso pueden escribir sobre ese mismo papel de periódico y es una experiencia diferente e interesante. Los manipulativos de letras, estos a veces cuando los niños están muy pequeñitos, los utilizamos para cubrir el piso, muchas veces traen las letras cuando estas cubiertas de foam. También los he visto en tamaños más pequeños que pueden utilizarlo en el espacio de una mesa, ¿verdad? Y estos materiales son ideales porque es necesario, para que el niño reconozca las letras, es necesario que estén expuestas, que pueda verlas, que si necesita hacer una consulta, tenga su abecedario ahí disponible para saber cómo se escribe esta letra que yo quiero escribir. Las tapitas de las botellas de agua son extraordinarias, que cada vez que nos tomemos una botellita de agua podemos guardar la tapita y podemos escribir una letra sobre ella, o como aparece en esta foto, las letras de foam que vienen de foaming se le puede pegar encima. Y con esas tapitas de agua se pueden hacer diversas actividades, entre ellas presentarle una palabra
al niño y que utilice las tapitas de agua para construirla. Y las letras de magneto, yo creo que esto le gusta a todos los niños. Yo las recuerdo mucho de mi infancia porque también las tuve. Y yo sé que estas letras no son muy costosas, pero cuánto provecho le podemos sacar, ¿verdad? Le podemos sacar gran provecho porque mientras a veces estamos cocinando, podemos tener al niño ahí un poquito cerquita e invitarlo a que vaya construyendo palabras. Mira a ver si tú puedes copiar tu nombre, si puedes escribirlo. Y hago la distinción entre copiar y escribir. Cuando hablamos de copiar es cuando el niño está teniendo como referencia la palabra. Cuando hablamos de escribir es cuando ya no necesita ningún tipo de referencia y puede escribir su nombre o alguna palabra sin necesitar una guía. Otras letras son las letras con orificios para ensartar. Importante cuando utilicemos estas letras, motivar al niño a conocer el nombre de la letra, pero también el sonido. Esta es la A y suena A. Importante que vayas reconociendo ese nombre, los sonidos de las letras para que eventualmente cuando juntes la letra A con la letra R pueda ser AR. Poco a poco, ¿verdad? Vamos uniendo los sonidos y así es que ellos se van dando cuenta que, wow, cuando unimos sonidos formamos fonemas y luego palabras. Los materiales sensoriales también son excelentes para promover la escritura y a mí me encanta resaltar esta parte porque a veces nos concentramos tanto en el lápiz, en el marcador para escribir y tenemos toda la vida para escribir. Qué mejor que hacerlo de manera divertida. A veces queremos que el niño escriba el nombre y le estamos metiendo presión, vamos para que escribas ese nombre porque queremos que lo logre. Pero si lo hacemos de una manera divertida, vamos a lograr mucho más. Por ejemplo, podemos utilizar la escritura utilizando, mira, la primera foto es una bolsa Ziploc, le puedes echar crema o pintura y darle un cute al niño para que pueda copiar la letra que deseen. En la segunda foto es escritura sobre sal o arena o harina, lo que tengamos disponible. La colocamos en una bandeja y le modelamos al niño cómo se escribe la letra y luego él la puede copiar. No buscamos perfección, importante. Buscamos que el niño vaya pasando por ese proceso de escritura y que vaya realizando esos trazos que eventualmente con el tiempo y la experiencia van a ir formando las letras que queremos que formen. Como podemos ver en la foto de la arena, el niño está escribiendo la letra M y si observamos está al revés, pero ese es su proceso y no deja de ser una letra M. Esa es la letra que escribí, ese es su proceso y eventualmente con esa exposición vamos a ver que va a llegar ese momento en que el niño logra hacer la letra M tal cual la vemos en el abecedario. La crema de afeitar también la podemos colocar un poquito sobre una bandeja y el niño puede escribir diferentes letras. La plasticina podemos manipularla y hacer rollitos para formar letras o podemos utilizar sorbetitos como aparecen en la foto para trazar sobre ella. Hay diversas maneras de fomentar la escritura con la plasticina. Profesora Sori Marciaga, tenemos una pregunta que a pesar de que estamos presentando las alternativas sensoriales, todavía tenemos la duda en cuanto a si se pueden utilizar, si es correcto o es adecuado utilizar lápices de colores y marcadores en el área, lo escriben de esta manera, en el área de maternal. Yo entendería que se trata del ambiente para niños maternales. Usted o la profesora Paola nos puede indicar si creen que es adecuado utilizar los lápices de colores y marcadores en la etapa maternal. Mira, gracias por la pregunta. Como he dicho en ocasiones anteriores, ¿verdad? Los niños, según la manera en que los exponemos, es la manera en que ellos responden. Utilizar marcadores, dirías tener muy presente que sean no tóxicos, que hay algunas marcas que hacen la distinción de que no es tóxico. ¿Por qué? Porque el niño lo puede llevar a la boca y si nos aseguramos que no es tóxico, pues en el momento en que nos demos cuenta no tenemos que asustarnos porque no va a pasar nada. Sobre todo porque los niños maternales exploran mucho con su boca, así que es muy normal que ellos lleven el marcador a su boca.
El lápiz de color no es que no lo puedan utilizar, pero siempre con la supervisión de un adulto, porque es un lápiz y definitivamente puede tener ¿verdad? Una punta más fina y no queremos accidentes. Así que lo pueden utilizar, pero es bien importante que la supervisión del adulto, del educador o del papá o mamá esté presente al momento de utilizar el lápiz, pero es más cuestión por seguridad. El agarre también va a ser un poquito, ¿verdad? En lo que el maternal se va acostumbrando, podemos ver un agarre tubular, no pasa nada, es un proceso normal y natural de transición hasta que luego vemos un agarre trípode. También nos preguntan, sí. si en este caso no nos indican la edad para la cual nos están preguntando, pero nos preguntan si se pueden utilizar ramas de árboles para escribir y dibujar. Claro que sí, las ramitas, incluso en las texturas, podemos, en lugar de utilizar el lápiz o en lugar de utilizar el palito de oído, podemos utilizar las ramas, podemos untarle pintura. Miren, la creatividad no tiene, ¿verdad? No tiene límite y yo creo que podemos hacer tantas cosas, muchas más, además de las que estamos presentando aquí. Claro, siempre con supervisión y conociendo a su niño el desarrollo que lleva para ver de qué manera puede utilizar ese medio para entonces dibujar o escribir. Claro que sí. Ahora les voy a dejar con la profesora Paola para que continúe ofreciendo actividades. Gracias. Pues otras actividades que se pueden hacer de escritura con material sensorial, podemos ver en la ilustración, puede ser escritura con tizas y elementos naturales, podemos recolectar hojas sueltas que estén en el patio, piedras, y podemos también estimular ese amor por la naturaleza, esa apreciación. Trabajamos también escritura con legos, esa es básicamente sobre plastilina, y estampamos legos pequeños, o podemos formar las letras con los legos directamente, que son materiales que la mayoría de los niños tienen en sus hogares. Podemos trabajar escritura con sprinkles o algún tipo de material que sea así como colorido y pequeñito que llame mucho la atención de los niños. Y finalmente tenemos esta escritura oculta, que es bastante simple. Cogemos con cera blanca o con una crayola blanca en un papel, escribimos una palabra, puede ser una letra, un número, y lo escribimos con la crayola blanca o la cera blanca, y el niño luego pinta con acuarela sobre esa marca que hicimos y va entonces a descubrir la palabra oculta o la letra oculta. Y es una actividad que le causa muchísimo interés a los niños porque es como o sea, obviamente es un juego y para ellos es sumamente atractivo, que es una recomendación que también pueden hacer. Vamos a abordar un poco ahora cómo se desarrolla entonces la lectura. Como hablamos anteriormente, estas destrezas deben desarrollarse de manera natural. Así que al igual que hablar, que aprendemos a hablar porque nos exponemos a que nos hablen y a que nosotros hablemos para querer comunicar un mensaje, la destreza de leer se tiene que desarrollar de esa misma manera, de un modo natural y no fragmentado ni segmentado. Es vital la influencia del ambiente en ese desarrollo de la lectura. Como se habló antes, del material impreso, se han demostrado en diferentes investigaciones que los niños que son lectores precoces o que presentan habilidades para leer durante la preescolaridad es porque en sus hogares o en las escuelas a las que asisten abunda el material impreso. Y cuando ahorita la profesora Sorimar habló de material impreso, se refería a revistas, periódicos, canciones que estén impresas y expuestas en el cuarto del niño, en el salón de clase, que el niño vea que el lenguaje impreso comunica un mensaje y es parte de nuestro mundo. También tenemos que la lectura de cuentos va a facilitar el desarrollo de esa lectura convencional. En realidad, la literatura infantil, en todos sus géneros, va a facilitar ese desarrollo de esa lectura convencional, pero en esta etapa de la niñez mayormente se utiliza la lectura de cuentos y por eso es que vamos a focalizar un poquito sobre esto. Cuando realizamos lecturas de cuentos, se pueden dar dos dinámicas. Puede ser una lectura de cuentos monológica o dialógica, y vamos a explicar cada una de ellas. La lectura monológica
es cuando el adulto es quien dirige mayormente esa sesión de lectura, porque el niño pues no ha desarrollado suficiente vocabulario para reaccionar a los textos que escucha. Eso lo vamos viendo cuando son infantes de 0 a 1 año, año y medio tal vez, que los niños todavía no verbalizan suficientes palabras, y cuando uno les lee un cuento, pues tal vez balbucean o hacen gestos, pero no tienen unas reacciones tan sofisticadas como cuando ya han desarrollado ese vocabulario. Ya cuando el niño tiene más de año y medio, 2 años, que ya verbaliza mucho más o incluso ya es preescolar, cuando leemos un cuento, esa dinámica es dialógica porque hay una interacción entre el adulto y el niño. Y el niño empieza a reaccionar a las ilustraciones y textos del cuento y empieza a hacer preguntas, empieza a señalar, comenta lo que observa en el libro. Y entonces la lectura se torna, ¿verdad?, un proceso de aprendizaje dual. La profesora Ángeles Molina, es profesora de la Universidad de Puerto Rico, ella realizó un estudio longitudinal con su hija por muchísimos años, desde que su hija era infante hasta que llegó a grados escolares, y analizó cómo se desarrollaba esas destrezas de lectura y escritura, en particular con su hija. Y durante las sesiones de lectura dialógica, ella vio que había unas interacciones que la niña hacía, las que podemos recogerlas porque los que hemos trabajado secciones de lectura, nos vamos a dar cuenta que esto pasa. Así que vamos a describirlas un poquito. La modalidad de interacción repetitiva, cuando leemos un cuento y vemos que el niño o la niña repite la última palabra o frase que el adulto verbaliza, que es muy común. Sigue la modalidad descriptiva. Ya el niño empieza a nombrar lo que observa en la ilustración. Si vio un animal, nombra el nombre del animal, o si ve una casa, ve el sol. ¡Ay, el sol es amarillo, el cielo es azul! Puede hablar de cantidad. Vi 2 gatos o vi 2 cerditos en la ilustración. Y van entonces los niños haciéndose más conscientes de que las ilustraciones tienen peso en los cuentos. Sigue la modalidad interrogativa. Cuando ya el niño, esto un poquito más a nivel preescolar, ya a partir tal vez de los 3 y medio, el niño realiza preguntas sobre las láminas del cuento o aspectos que le llaman la atención de la historia o incluso palabras que le llaman la atención. Y el niño empieza, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué se cayó? ¿Y qué es esto, maestra? ¿O qué es esto, mamá, papá? ¿Qué quiere decir esta palabra que veo aquí? Y el niño se va interesando un poco tanto en las ilustraciones como en el texto. Ya va viendo que, ¿por qué el cuento tiene texto? ¿Para qué sirve ese texto? Y empieza a mostrar interés en esa parte. Sigue la modalidad aseverativa, cuando el niño comenta aspectos de la historia y los relaciona a sucesos de su vida personal. Por ejemplo, estamos leyendo una historia de una mascota y el niño dice, pues yo también tengo una mascota, pero no es como la del cuento, se diferencia en esto y esto, o se llama de otra forma. Y el niño va viendo que en las historias puede haber aspectos que se asemejen a experiencias que él ha tenido anteriormente. Y finalmente, la modalidad de búsqueda dirigida. Cuando el niño ya desea en particular que tú le busques una ilustración o una parte del cuento que le interesa. A veces le estamos leyendo un cuento y el niño le da para el frente, ¿verdad? O para atrás al libro para que uno le ponga específico una lámina, una ilustración que le llama la atención. O incluso cuando el niño está solito haciendo un recuento que lee él solito el libro, lo explora por sí solo, busca en particular una ilustración o una parte del cuento que es la que más le cautivó. Que es básicamente, ¿verdad?, una síntesis de algunas modalidades que la doctora Ángeles Molina resalta en su investigación. Al igual que para estimular la escritura, es necesario que para estimular la lectura tengamos un espacio designado en un salón de clase o en el hogar, un rinconcito de lectura, como lo llamamos comúnmente. No tiene que ser muy grande, pero se recomienda que tal vez tenga unas alfombras o cojines para que sea un lugar más, ¿verdad?, acogedor, que sea más cálida esas secciones de lectura. Indudablemente tenemos que tener literatura infantil, no necesariamente o no únicamente cuentos. Podemos tener poesías, rimas, canciones, ¿verdad? Otros medios de literatura infantil que también enriquecen el proceso, porque no solamente los cuentos son el único género de literatura infantil. Y se recomienda también marionetas para que esas lecturas sean enriquecedoras y utilicemos ahí también el drama, las bellas artes, y el niño se interese mucho más por la lectura y pueda participar del proceso.
vamos a abordar un poquito algunos tipos de libros infantiles que son apropiados en esta etapa de la niñez. El más común, tenemos el libro álbum, que es el libro que tiene, ¿verdad?, ilustraciones bien llamativas y un texto que es adecuado para esta edad, que es una oración por página básicamente y una ilustración que va entonces a básicamente está relacionada con el texto. La ilustración y el texto van de la mano, o sea que básicamente la oración o el texto que está describe lo que vemos en la ilustración. Este básicamente es el libro álbum. Tenemos el libro Pop-Up, que es el libro que tiene, ¿verdad?, esas figuras tridimensionales que llaman mucho la atención de los niños. La mayoría de los cuentos que he visto de este género, pues, son cuentos tradicionales, de los que conocemos como tradicionales, Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, Blancanieves, ese tipo de historias así. Tenemos libros de conceptos, que son muy comunes, lo vemos en tiendas de ropa o incluso tiendas reconocidas que a veces en la sección de libros tienen este tipo de libros, que son libros que tienen conceptos, palabras o vocabulario, no una historia en particular. Tienen números, pueden ser de letras, pueden ser de colores, figuras geométricas. Tenemos libros impermeables que pueden ser de vinilo, pueden ser de, ¿verdad?, tela, o que tienen sonido, que son muy recomendables para infantes o maternales, ya que en esta etapa tienden a explorar todo con su boca y pues si se meten el libro en la boca, no es un libro que se dañe. Y entonces uno lo limpia, lo desinfecta y todo, y es un material seguro que el niño puede explorar con las partes del cuerpo que desee. Profesora Paola Monserrate, tenemos una pregunta y es que ¿a qué edad debe preocuparnos si un niño aún no escribe su nombre? ¿A qué edad debe preocuparnos? Es que el proceso, ¿verdad?, se va a dar, va a depender de lo mismo, de la exposición del niño. Pero, ¿verdad?, lo más común o lo más que se espera si un niño está expuesto constantemente es que ya para los 3, 4 años, más o menos 4 años y medio, deba, ¿verdad?, entre 3 a 5, en ese wave de edad, pues escriba su nombre, básicamente. Pero todo va a depender de lo mismo, la exposición es bien importante. Por eso es que estamos resaltando, ¿verdad?, esta presentación específicamente, porque a veces pensamos que son muy pequeños para uno empezar a estimular la escritura y la lectura, y realmente pues no, desde el año podemos darle, desde infantes podemos darle marcadores, creyones y que exploren libremente, y esa exposición los va a guiar a ese desarrollo de la escritura y esa escritura del nombre como tal. Pero pues para responder así, tal vez entre 3 a 4 y medio más o menos, si en esa etapa 4 y medio, 5, todavía esa escritura del nombre no está tan desarrollada, pues tal vez podríamos necesitar, ¿verdad?, de otros tipos de estrategias. Claro, y yo quisiera añadir y resaltar la exposición, como bien usted está diciendo, la exposición a todo esto que estamos presentando aquí, porque no solamente podemos a escribir su nombre con un lápiz y un marcador. Si lo motivamos tal vez con algún material sensorial, puede ser que entonces despierte el interés. Y pasando a las recomendaciones que estaba dando la profesora Siaka, ella nos estaba diciendo que no importa si el niño lo está escribiendo de una manera no tradicional, si la M está invertida en esta etapa de niños preescolares, eso es parte del proceso y nosotros lo vemos como algo bueno que va a llevar al niño a más adelante poderlo hacer de una forma tradicional. Así que quería añadir eso para que pues estén bien pendientes de todas estas cositas que estamos incluyéndoles en la presentación, porque eso puede ayudar a que el niño le interese escribir su nombre cuando tal vez con un solo material pues no le interesaba. Me gustaría añadir, licenciada, que antes de esperar que el niño escriba o copie su nombre, debemos ponerlo en contacto con él. Es decir, es importante o pertinente que el niño reconozca su nombre antes de iniciar el proceso de escritura. El reconocer su nombre es uno de los procesos y ese va mucho antes. Así que una buena idea puede ser colocar el nombre del niño con una foto. Si se llama Juan, la foto de Juan y la palabra Juan. Eventualmente,
podemos remover esa foto para que Juan vaya reconociendo cuáles son las letras de su nombre. Y luego que nosotros vemos que puede reconocer ese nombre, entonces es que iniciamos ese proceso de copiar letra a letra la palabra Juan. Gracias. Inclusive una de las participantes nos dice, y me encanta lo que escribió, que cada niño tiene un proceso diferente, ¿verdad? Así Que no tenemos preguntas, pero dirigidas a niños ya de 6 años, que están fuera del marco de la preescolaridad, están ya en primer grado, pero podemos contestarla, me parece a mí, si el niño dentro de esa edad, de los 6 años, refleja dificultad para leer, y se las lanzo a ambas, para cualquiera de ustedes, dos profesoras que la quiera contestar, dificultad para leer a los 6 años, ¿qué podemos hacer? Me preguntan también si es posible que un niño repita el kindergarten cuando no ha dominado las destrezas de escribir su nombre, de contar del 1 al 10. Vamos a ver, preguntas interesantes. Sí, esto es un trabajo en equipo, ¿verdad? Y no solamente la observación que tenga el maestro, la observación que tenga la familia es muy importante para determinar si hay que referir o auscultar una evaluación por parte de un profesional, porque pues a veces pensamos que lo podemos corregir el problema, ¿verdad? O el rezago en la casa o en el salón, y no necesariamente es así. Puede ser que el niño esté presentando unas dificultades adicionales y que nos corresponda a nosotros como adultos buscar esas herramientas que no necesariamente las vamos a tener a la mano, sino es que amerita una evaluación o una intervención en servicios semanales o como, ¿verdad? Como esté estipulado. Sí, para la lectura a 5 o 6 años, que creo que fue lo que dijo, yo recomiendo siempre la literatura infantil. Y esto puede ser un poco controversial o no, ¿verdad? Pero los libros, los cuentos, tienen un mensaje a llevar, hay una historia a narrar. Cuando recurrimos para leer únicamente a la cartilla fonética, no estamos propiciando necesariamente la comprensión lectora. Y entonces estos son dos aspectos que van de la mano. Por eso a veces podemos también ver que el niño empiece a hacer sílabas y sílabas, pero no necesariamente está comprendiendo lo que está leyendo. Así que, sobre todo, para fortalecer lo que es esa lectura, esa exposición temprana, ese mostrarle, mira, yo estoy leyendo esto, utilizar el dedo para ir ¿verdad? De izquierda a derecha, para que vaya creando esa conciencia y reconociendo esos sonidos. No sé si la profesora Monserrat te quiere añadir algo más. Creo que, ¿verdad? Igual que como has comentado, ya cuando tenemos esa edad de 5 o 6 y puede haber esas dificultades en el proceso de lectura y escritura, es importante ver todo ese proceso que tuvo el niño en esa educación previa, todos esos cernimientos que se le hicieron, y entonces, como decíamos, es un equipo, hay que buscar, ¿verdad?, las mejores estrategias para los niños y para ayudarlos, porque cada uno tiene su propio ritmo. En realidad, no se supone que la lectura y escritura se estipule para una edad específica, porque cada niño tiene un ritmo diferente y hay niños que pueden leer y escribir antes de los 5 o 6 años y niños que lo hacen después y no debería pasar nada. Pues lamentablemente estamos en un sistema educativo que mide todo, ¿verdad? Por etapas, por edades y lo encajona ahí. Por eso es que también vi la pregunta de si hay niños que deberían repetir un grado. Para mí como educadora no debería haber ninguna persona, ningún niño que repita un grado, porque en realidad si durante todo un año el proceso educativo no fue eficiente, no es justo simplemente perjudicar al niño. Hay muchas personas que fueron parte de que ese proceso educativo no se diera como se supone. Entonces es un poco injusto simplemente penalizar al niño y juzgarlo porque no pudo llegar a X destreza en el tiempo requerido. Pero, como también dijo Sorimar, seguir estimulando, no importa la edad que tenga el niño, queremos reforzar esas destrezas, podemos buscar ayuda, podemos orientarnos, ¿verdad? ¿Qué recursos, qué terapia o qué servicios podemos ofrecerle al niño? Y sobre todo utilizar la literatura infantil, no importa la edad, o utilizar textos que tengan significado. Cabe resaltar también, que dijo la compañera,
que para leer tiene que haber sentido, tiene que haber comprensión. A veces los niños con la cartilla fonética, como mencionó la compañera, o en otras destrezas de lectura, lo que hacen es decodificar, porque yo puedo decodificar lo que dice y te puedo decir que en esta plantilla dice tipos de libros, pero no entiendo lo que quiere decir. Entonces no estoy leyendo, estoy decodificando, y es importante hacer un matiz, ¿verdad? Una salvedad entre estas dos destrezas. Decodificar es lo más que podemos lograr, pero para que se lea tiene que haber una comprensión, tiene que haber análisis y procesos reflexivos en este proceso. Así que ahora ¿verdad? Esperamos que hayamos podido responder las preguntas y las dudas. Si tienen otras, pues pueden hacerlas también. Pero seguimos entonces con los tipos de libros. Tenemos también libros de tela, que nuevamente pues son buenos para niños pequeños, por lo mismo, porque se los pueden introducir a la boca, pueden explorarlos y no se daña el material del libro. Además de que esos libros con textura les llaman mucho la atención, tal vez algunos tienen sonido, les voy a presentar unos ya mismito. Tenemos los libros grandes, que son casi del tamaño de algunos de los niños, que son libros con ilustraciones bien llamativas y bien grandes, valga la redundancia, que cautivan el interés de los niños. Libros con textura, de diferentes, que tienen algodón, tienen vinil, diferentes materiales para que los niños se identifiquen con las texturas generalmente de animales que presentan los libros. Y uno de los que más me gusta, libros sin texto. Este no es muy común que lo tengamos, pero es un libro que simplemente tiene ilustraciones y nos deja esa apertura para que podamos crear el texto de la historia junto con los niños. Ahora voy a presentarle unos modelos de algunos libros que tengo brevemente. Físicamente, ¿verdad? Para que los vean. Tenemos el libro álbum, como les mencioné, ¿verdad? Anteriormente. Son libros que son los que tienen ilustraciones y texto bastante cortos, ¿verdad? Vemos el texto que es corto y las ilustraciones bien llamativas. Estos pueden ser de cartón, como pueden ser, ¿verdad? Hojas sueltas, que no es un material duro. Y como vemos, ¿verdad? Ilustraciones llamativas, texto corto. Podemos tener libros que tienen tapitas, que podemos ver, este libro es para motivar a los niños para ir al baño, ese toilet training, pues tienen tapitas y uno puede ver, ¿verdad? Mover las tapitas, esto causa mucho interés en los niños, además de siempre buscar temas que puedan motivar a los niños. Como mencioné, los libros pop-ups, que son libros que tienen figuras tridimensionales, que se puede ver ahí, una figura tridimensional. En este caso, pues un cuento clásico, ¿verdad? La Sirenita. Tenemos libros de textura, este tiene diferentes animales y presenta, ¿verdad? La textura de los animales para que los niños se puedan identificar con las texturas. Tenemos los libros más para infantes, estos que son, ¿verdad? De un material que pueden explorar con su boca, tienen sonido que les llama mucho la atención. Estos libros de vinil también. Para ellos recomendados. Libros de vocabulario como los que destaqué antes, en este caso pues este tiene colores, es un libro, ¿verdad?, de una editorial aquí puertorriqueña, tiene colores y unas ilustraciones sumamente llamativas con aspectos de, ¿verdad?, de nuestra cultura. Y finalmente Big Book, no tengo libros sin texto porque no me ha llegado, lo mandé a comprar pero no me llegó. Este es un Big Book, como podemos ver, comparado a un libro regular, la diferencia es del cielo a la tierra, son libros con ilustraciones bien llamativas para los niños. Y lo mismo, el texto es o tiene que ser, ¿verdad?, el necesario. Libros con mucho texto no son recomendados en esta etapa. Ya para grados escolares, ¿verdad?, escuela primaria y eso, pues más adelante. Ok, tipos de marionetas que podemos utilizar para que esas secciones de lectura sean bien enriquecedoras. Podemos usar marionetas de medias, de tela, con bolsas de papel, con cucharas, con rollitos de papel, ¿verdad? Podemos inventar varias, algunas las venden, otras las podemos crear con los niños y entonces hacemos una actividad posterior a un cuento, enriquecemos esa sesión de lectura con crear una marioneta para cuando volvamos a repetir la historia, el niño pueda manejar las marionetas y vaya, ¿verdad?, siendo partícipe de ese proceso de lectura. Son algunas recomendaciones.
Ok, es importante destacar que cuando vamos a realizar una lectura de cuentos, hay que modular la voz, igual que los gestos, según la historia. Si la historia tiene emociones, yo no puedo narrar algo de enojo o tristeza o risa de la misma manera. O preguntas, ¿verdad? Cuando el texto hace preguntas, el niño tiene que ver que esa modulación de voz, esos gestos sean diferentes, porque eso es lo que atrae la historia, ¿verdad? Ese toque dramático. Hay que mostrar las ilustraciones a los niños cuando leemos una historia. Es importante que ellos la vean, ¿verdad? Tratar de leer de lado, que ahorita lo vamos a ver con la profesora Sori Marciaca, y no el adulto ver las ilustraciones y que el niño se limite a escuchar, porque eso no es atractivo para los niños y se empiezan a poner ansiosos, se desesperan y quieren ver, ¿verdad? Rápido las ilustraciones. También, como comentó la compañera, señalar el texto mientras se lee es vital para que el niño vea que la historia la saco del texto, que ese texto no está en el cuento por adorno, sino que es lo que me va a decir la historia del cuento. La ilustración acompaña el texto, pero el peso de la historia lo lleva el texto. Debemos hacer preguntas a los niños, dialogar con ellos, motivarlos a que exploren los libros. A veces queremos hacer las sesiones de lectura y que nadie haga preguntas y nadie interrumpa hasta el final. Es importante que esa dinámica mientras se lee se dé, que los niños puedan interactuar, que hagamos preguntas, que dejemos que comenten cosas que le llamen la atención de los cuentos, porque ese es el momento en el que el aprendizaje se va a expandir. También es importante estimular ese pensamiento crítico y expandir el aprendizaje del cuento. Cuando leemos una historia no podemos dejarlo meramente como leí el cuento y se acabó. ¿Qué podemos sacar de esa historia? ¿Qué podemos reflexionar? ¿Qué podemos problematizar? ¿Qué podemos comparar? Para que el niño vaya viendo que el texto tiene un sentido, ¿verdad? Me da una información y qué puedo hacer con esa información. Como decía la compañera, estimular ese pensamiento. Ahora brevemente vamos a darle algunas actividades sencillas que pueden utilizar para estimular la alfabetización tanto en su hogar como en un salón de clase. Podemos explorar palabras o nombres con materiales tan simples como lo son legos, paletas de madera, y el niño ahí va trabajando las letras de su nombre, va desarrollando esa conciencia fonológica, cómo suenan estas letras cuando yo las voy uniendo, cómo suenan las palabras, y es una manera divertida de trabajar la alfabetización. Similar a eso, podemos trabajar con letras de font, estampando palabras, e incluso podemos trazar, ¿verdad? O escribir con pega una palabra o un nombre, y el niño ahí es con sorbetos, pues va pegando los sorbetos hasta que traza, ¿verdad? La forma de la palabra, pero también se puede utilizar rasgar papel y ahí va fortaleciendo, ¿verdad? Sus deditos, que luego le va a hacer falta esa fortaleza para poder escribir, y vamos trabajando varias destrezas de alfabetización y motrices de una manera divertida. Motivar la escritura emergente, esto es bien necesario. Cada momento, o sea, cualquier momento es bueno para propiciar la alfabetización y esa escritura. Si alguien cumplió años, mamá, papá, abuelo, abuela, pues vamos a hacerle una carta. Y tú le copias una palabra al niño, ¿verdad? Se la escribes y el niño la copia, o el niño te verbaliza lo que quiere decir y tú lo copias por él, pero es importante que él vea que su mensaje, ¿verdad? Tiene un valor. Podemos rotular materiales en el salón o en la casa. Si tenemos cajas con materiales, pues permitir que el niño, vamos a escribir el nombre de los materiales que van en este lugar para que todo el que vea esta caja sepa que ahí se guarda X o Y cosa. Creaciones, si el niño crea algún dibujo, algún craft, ¿verdad? Alguna manualidad, pues vamos a decirle al niño, escribe tu nombre para que el que vea esto sepa que tú lo hiciste. O escribe lo que tú quieres. ¿Qué tú dibujaste aquí? ¿Esto es un perrito? Pues vamos a escribir la palabra perrito para que el que vea tu dibujo sepa que lo que tú dibujaste es un perro. Y ellos vayan viendo que, ¿verdad? Que este lenguaje escrito es importante más allá también de los dibujos o el lenguaje oral. Ahora los dejo con mi compañera que les va a explicar otras actividades. Bien, gracias. También podemos estimular la alfabetización a través del uso del graffiti board, o es básicamente un espacio de papel en blanco donde invitamos al niño a escribir libremente. Ahí podemos utilizar de referencia un libro, alguna experiencia previa que tuvimos, y es invitar al niño básicamente a que se exprese libremente en un mural que puede ser un pedazo de papel. La creación de cuentos infantiles, a veces pensamos que no, pero nuestros niños pueden ser autores e ilustradores de cuentos.
podemos presentarle un libro que bien pueden ser varios papeles en blanco que tengan un lomo, ¿verdad? Para que los reconozcan como un libro, en donde le invitamos al niño a crear ilustraciones y luego narrar una historia para ella. Como podemos ver en la primera foto, el niño escribe la palabra bandera, dibujo la bandera de Puerto Rico y hizo un relato en relación a esa ilustración. De igual manera, en la otra foto, allí descubrió que existen 8 planetas, él dibujó los planetas y hizo un relato relacionado a lo que dibujó. Más adelante le voy a leer un cuento relatado e ilustrado por un grupo de niños. Podemos trabajar las semejanzas y las diferencias. En estos cuentos tradicionales, muchas veces hay semejanzas y hay diferencias, y si leemos uno y luego leemos el otro, o leímos hoy, dedicamos la lectura al cuento de los 3 cerditos y mañana leemos Caperucita Roja, luego podemos crear un análisis a través del diálogo con el niño en el que podamos establecer esas semejanzas y diferencias. También podemos hacer un diagrama de Venn, por ejemplo, en el que podemos poner en el centro todo lo que tienen en común esos cuentos y las diferencias ¿verdad? A las esquinas. Esta actividad a mí me gusta muchísimo porque los niños son fanáticos de los letreros. Y debo recalcar que esta actividad fue por iniciativa o creación de maestra Paola, ¿verdad? Cuando está en el escenario educativo, ella tuvo, y yo siempre le he compartido que me encantó, porque a veces estamos con el niño en el carro y vemos que está, mira, y dice, y te lee todos los letreros que ve en el camino. Y eso es importante porque ese niño está teniendo conciencia de que ha escuchado a un adulto que ¿verdad? Ha descodificado. Así que cuando vemos estos letreros y escuchamos al niño repetir, le podemos decir, wow, tú sabes leer porque realmente está descodificando lo que dice ese símbolo que ya visualmente reconoce. Con estos letreros podemos hacer el abecedario y es una de las actividades que sugerimos porque desde la A a la Z yo creo que podemos encontrar uno para cada letra y es bien interesante para el niño y para nosotros también. Son actividades que podemos trabajar en conjunto y que luego quizás le llama más la atención para recordar la letra que desea escribir o la letra que desea trabajar. Bien, ahora quiero compartir con ustedes la lectura de este cuento. Este cuento fue escrito e ilustrado por un grupo de niños del cual fui su maestra en el año 2018-2019, fue el año pasado. Y estos niños, cabe destacar que han estado altamente expuestos a lo que es la literatura infantil, a lo que es la lectoescritura. Así que son niños que diariamente, por la mañana, y en diferentes periodos de la mañana, luego de la siesta, en fin, en diferentes periodos de la rutina, se les lee cuentos, se trabajan con los cuentos, y así que ellos reconocen que cuando ven un libro en blanco es el escenario perfecto para crear ilustraciones. Y eso fue lo que yo hice con estos niños. Yo le presenté un libro en blanco y ellos me dijeron, maestra, pero eso no tiene dibujos ni dice nada. Y yo, bueno, pero ¿y qué vamos a hacer? Así que les lancé ese reto y ellos decidieron crear este cuento que voy a compartir con ustedes. Lo voy a leer de manera que podamos modelar cómo debemos leer un cuento a un niño. Para eso voy a darle stop a la presentación para que puedan ver. Y tengo por aquí el cuento. Este cuento se llama Un camello en la selva. Este cuento es relatado e ilustrado por los niños y niñas del Grupo Rojo del año 2018-2019 del Centro de Desarrollo Preescolar de Administración Central de la Universidad de Puerto Rico. Y dice así: un camello estaba jugando, saltó muy alto y cayó dentro de un árbol. Y mira, puedes ver ahí el camello dentro del árbol. El tigre le cuenta a la jirafa que un camello se trepó en un árbol y no se puede bajar. El tigre le dice a la jirafa: tenemos que ayudarlo. La jirafa le responde: no te preocupes, yo lo ayudaré. Y ahí podemos ver a la jirafa hablando con el tigre.
La jirafa le dice al camello, baja por mi espalda, como si fuera una chorrera. El camello le responde, no, 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 es que me da mucho miedo. Voy a buscar al mono, le contestó la jirafa. El mono le dice al camello, yo no te puedo bajar porque soy muy pequeñito, pero voy a buscar a mi amigo el elefante. Así que el mono va a buscar al elefante. Vamos a ver qué pasa ahora. El elefante fue a ayudar al camello para bajarlo del árbol usando su gran trompa. Y mira, mira qué está pasando. Que el elefante levantó su trompa para bajar al camello. El camello le dijo, gracias por bajarme del árbol, a todos sus amigos los animales. Luego hicieron una gran fiesta. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Zapatitos rotos, luego te cuento otro. Cabe destacar que este cuento fue por iniciativa de los niños y aunque el camello, ¿verdad?, no es un animal de la selva, ellos tenían la inquietud de que si un camello podría vivir en la selva. Así que nosotros estuvimos estudiando los animales de la selva y si en efecto un camello podría vivir en la selva como por 2 meses. Esto era, ¿verdad?, respondiendo a los intereses que estos niños tenían. Hasta aquí mi parte. No sé si hay preguntas. ¿Dudas? No tenemos más preguntas, aparte de comentarios que nos hacen, donde podemos conseguir esos libros. He indicado en el panel de preguntas y respuestas que hay librerías en Puerto Rico dedicadas a literatura infantil específicamente, que también pueden buscarlo a través del internet, que hay tiendas especializadas en libros que incluyen libros de Puerto Rico también. Para estos tipos de libros específicamente que nos están preguntando, porque en términos más amplios, pues sabemos que hay tiendas por departamento que a veces tienen libros, algunas tiendas también de volumen grande de alimentos también contienen libros, pero pues así para ser justos todo, no estamos dando nombres, pero creo que con eso van a ir entendiendo por dónde pueden ir consiguiendo algunos de estos libros. Algunos están agotados, las ediciones están agotadas, nos pasa mucho en Puerto Rico con eso. Y pues es estar pendiente a ver si tiran una nueva edición. Así que esas han sido las preguntas. Hay muchos comentarios muy favorables en cuanto a la presentación. Y pues nada, pues las dejo para que nos hablen de esta última plantilla que tienen por ahí, que nos expliquen un poquito. Sí, compartimos con ustedes las plataformas, ¿verdad? O las páginas que hemos creado para pues, llegar un poquito a mayor cantidad de hogares. Mi página de preescolares creativos está solamente en Instagram, pero ahí he estado ofreciendo actividades educativas, lectura de cuentos y actividades también de escrituras. Así que es un buen recurso porque a veces no sabemos qué actividades hacer con nuestros niños. Cualquier duda, pregunta que tengan, pueden enviar un mensaje, un DM y con gusto le contestaré. La página de Aprendiendo con Chiquillos es una página que creó la profesora Monserrate. Tiene un canal de YouTube y está en Facebook. Ella ahí está compartiendo muchas lecturas de cuentos, así que muchos de los cuentos que ella presentó, pueden ver que ha hecho lectura de ellos. También está la página de Alegría de Leer, que es de una colega. Ella tiene Instagram y Facebook. De hecho, mañana ella va a estar ofreciendo el taller junto con la profesora Taini de infantes y maternales, que les invito a que lo vean porque sé que va a estar bien interesante y sé que han tenido muchas dudas y muchas inquietudes en relación a los infantes y maternales, así que mañana es el día perfecto para aclararlas también. Ella ahí en esa página tiene el libro sugerido y siempre también, además de presentarte el libro, te presenta una posible actividad que puedes realizar con ese libro. Así que son excelentes recursos que pueden utilizar para conocer también dónde adquirir estos libros.
Además de la biblioteca infantil de la Fundación. Sí, quería destacar el hecho de que la biblioteca infantil y la mayoral está disponible próximamente. Estén atentos a que le podamos anunciar cuando ya abre sus puertas nuevamente. Allí tienen recursos de libros, no solo para niños de escuela elemental, también tenemos una sala para infantes y maternales y preescolares. Así que es un buen ambiente para estimular este proceso de lectura en familia y también en grupos de niños preescolares. Van mucho los niños de Head Start del área sur. Así que estén bien pendientes. Y con la profesora Siacas, y mañana continuamos, esto no se ha terminado, mañana continuamos con el taller Atesorando los momentos con mi hijo, que estamos hablando de niños de infantes y maternales. Y debo de aclarar, para algunos que no tienen claro estas edades, los infantes son los niños desde que nacen hasta más o menos los 18 meses, porque hay, dependiendo de los teóricos, no los varían un poco, pero más o menos cuando los chicos ya son andarines y están andando por ahí, pues algunos me los clasifican ya como maternales. Pero más o menos hasta los 18 meses, y luego pasamos a la etapa maternal, que también puede llegar hasta casi los 35 meses, y a partir de ahí, pues entonces ya son preescolares, incluye los 5 años los preescolares, que es la etapa donde ya vamos a transicionar luego al kindergarten, pero incluye los 5 años. Así que gracias a toda esta audiencia. Sé que están preguntando mucho por los certificados de participación. Les he estado escribiendo a algunos que los certificados van a tener la información con las instrucciones de cómo solicitarlo, con un correo electrónico que van a recibir de la fundación. Esos participantes que han estado por lo menos 45 minutos aquí con nosotras, que yo creo que se ha ido bien rapidito, pues van a poder solicitar el certificado. Tengo que aclarar que hay una exigencia de tiempo, claro está, porque ya estos son unos talleres preparados como cursos, ¿verdad?, para el desarrollo profesional de maestros. Así que por eso es que esos certificados de participación tienen esa exigencia de tiempo. Tienen un costo de $5 y eso ustedes lo van a conocer cómo hacer esos procesos a través de estamos ofreciendo el taller y dejamos eso en manos de la fundación, es un aspecto de la fundación, pero cualquier duda que tengan, que quieran hacernos llegar o comentarios de próximos talleres que necesiten que nosotros abarquemos, pues con mucho gusto también a través de la fundación los estaremos recibiendo. Así que pues sin más, quiero darle las gracias y espero verlos mañana. Bye bye. Bienvenido.